Buenos días a todos los alumnos de nuestro curso y los invitados que se conectan hoy online. Les damos la bienvenida a esta sesión abierta en la que tenemos el gusto de tener como invitadas a Juanita Zunino y Piera Sartori en la segunda charla abierta del curso Estado de la Investigación en Arquitectura del Paisaje, que guiamos junto a Rans Trabucchi en el marco del Magíster en Arquitectura del Paisaje. Como siempre, muchas gracias Juanita y Piera por la disposición con nosotros y particularmente con este curso. A continuación, Ren hará las presentaciones respectivas, previo a desarrollar la charla Habitar entre palmas en el bosque esclerófilo y espinoso de Ocoa. Muy bien, reitero también las gracias y bienvenido a todos. Y tengo el privilegio de presentar a dos arquitectas de generación y formación distintas que presentan un trabajo de descripción, comprensión e intervención en un paisaje al pie del cerro La Campana en la cercanía del Parque Nacional en la quinta región. Voy a hacer una pequeña introducción bastante formal y bien literal con respecto, digamos, al currículum para después, digamos, tratar de colocar un problema sobre la mesa. Entonces, empezando con Juanita Zunino, que es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que me parece importante recalcar, en el sentido de que es una formación eh, muy importante y por otro lado bastante distinta, digamos, a la de la Escuela de Arquitectura de la Católica. Complementario y nos hemos espejado mucho entre las dos escuelas. Por otro lado, es arquitecta del paisaje de la UC, fue jefa del programa de postítulo en Arquitectura y Manejo del Paisaje entre los años 2000 y 2009 y jefa del Diplomado en Diseño del Paisaje entre el 2001 y el 2016. Son muchos años dedicados a un tópico que en su origen está recién gestándose, digamos, con un grupo de otros profesores y arquitectos. También un punto importante, digamos, fue editora de la revista CA, una de las revistas más importantes que tuvo Chile, digamos, con respecto a la arquitectura entre los años 78 y 1992. Actualmente es socia de la oficina Geopaisaje junto a Paz Carreño, que también me parece, digamos, como importante recalcar que es geopaisaje, esta dimensión como geográfica, territorial, digamos, al mismo tiempo relacionado al paisaje. Por último, pertenece a la primera generación de paisajistas de Chile, que me parece importante y se hizo una conmemoración de esto en los jardines, primero, digamos, frente al patio de las herramientas y después, digamos, se trasladaron estas palmas chilenas al fondo del jardín de don Sergio Larraín, conmemorando este hecho. Piera Sartori es arquitecta de la UC y en ese sentido me gustaba como reconocer, digamos, esta relación que siempre hemos tenido con las escuelas, y aquí hay dos personas con formaciones distintas, con postítulo en Arquitectura del Paisaje de la PUC, que es lo que las une a ambas. Desde el 2003 es profesora de talleres y cursos relacionados a la arquitectura y al paisaje de esta universidad, y desde el 2001 es su socia junto a Mario Carreño de la oficina Carreño Sartori Arquitectos. Es una oficina que se mueve con fluidez entre proyectos de arquitectura y paisaje, que, digamos, es bien notable, como lo quiero, digamos, ahora como contrastar un poco las dos. Si la primera oficina, en sentido el de la Juanita, tiene una mirada sobre el paisaje con proyectos tales como el 42K, el Zanjón de la Guá, los ciclovías de Avenida Perú y Avenida Tobalá, simplemente para mostrar aquella dimensión más pública de sus proyectos. La oficina de Piera Sartori tiene una mirada más desde la arquitectura y también para nombrar algunos de sus proyectos reconocibles y más públicos, que son intervenciones, por ejemplo, en el Parque Metropolitano, que es el plan, por poner un ejemplo, porque tiene construcciones también en eso, el plan maestro del zoológico, así como intervenciones también en el Cerro Renca. Sin embargo, su arquitectura
las casas, colegios, edificios, etcétera, digamos, tienen esta relación con el paisaje y la geografía también. Lo que interesa resaltar es la importancia del paisaje en el quehacer, y yo diría en la vida, de ambas arquitectas. Esa es como una introducción bien general y más bien formal. Por otro lado, quisiera recalcar, digamos, cómo se inserta esta presentación en el curso. Y ha sido una presentación bastante recurrente por varios años, y en eso quiero recalcar la importancia que tiene. Sintéticamente, este curso, el que dictamos con Gloria, es sobre paisaje y arquitectura del paisaje, y se estructura, digamos, en base a tres partes. Una, que es como en torno a la palabra; una segunda, digamos, que tiene que ver con con la representación; y una tercera, que tiene que ver con interpretación. Pero en realidad esta separación es analítica, dado que existe entre ellas una relación de interdependencia. Un objetivo implícito del curso es poder entender, cuidar e intervenir el entorno en que habitamos. En ese sentido, yo diría que la presentación que viene recalca, digamos, ese punto. La presentación hoy aclara esta interdependencia entre el hecho de nombrar, o la palabra, aquella de la representación, y al mismo tiempo el tema de interpretar el paisaje interviniéndolo. Y es en, el entorno, digamos, que efectivamente habitan también las dos arquitectas a las cuales, digamos, se le ha encargado esta presentación. Esta presentación nombra y fotografía de forma sensible y exhaustiva los elementos involucrados en este fragmento de país. Representa en planta y corte las cualidades menores del lugar a la luz de un contexto mayor, que me parece, digamos, como importante recalcarlo. Nos sitúa en dimensiones que trastocan nuestra mirada y por lo tanto afecta elementos e interpretamos este entorno. Hay que aprender a mirar atentamente el paisaje, que es la lección de alguna manera de la charla, digamos, que se presenta a continuación. El paisaje que nos rodea de una forma distinta. En ese sentido, uno está acostumbrado a vivir en jardines, más bien que son oasis, más que, digamos, en el paisaje autóctono del lugar. Esto nos interpela, y yo diría que efectivamente esa interpelación de cómo habitar un paisaje más autóctono en la presentación de hoy. Me atrevería a decir que no existe otro jardín en Chile que ha sido representado con sus lugares, sus tiempos, sus procesos e intervenciones tan atentamente y con tanto cuidado como este. Sin más, les cedo la palabra a estas dos distinguidas arquitectas. Gracias, Ren. Sí, muchas gracias. Tú vas a ir pasando. Sí. Vamos a comenzar. También nosotros vamos a hacer una pequeña presentación. Pasa al otro. Ahí. Esta presentación, como dice Ren, la hemos hecho muchas veces, pero hemos ido cambiando el enfoque un poquito, digamos, por eso el título también se va adaptando, y ahí más abajo sale cuál fue nuestra primera presentación, que se llamaba Florecimiento y Latencia en el paisaje del oasis de la Campana, de lo geográfico a lo botánico. Eso lo vamos a ir viendo en este desarrollo, porque vamos de lo mayor, que es lo geográfico, a lo botánico, que es lo pequeño. También quiero decir que este trabajo partió de una parcela que nos atrajo por su paisaje al lado del Parque Nacional La Campana. Y Piera y yo empezamos a hacerlo de manera independiente.
somos nuera y suegra, entonces a veces íbamos juntas, a veces separadas, pero ella por su cuenta empezó a sacar fotos, empezamos a sorprendernos por lo que sucedía en este lugar, porque ocurre que las parcelas o los lugares silvestres, la gracia que tienen es que son de permanente sorpresa, porque uno no ha plantado esas cosas, no sabemos lo que hay. Entonces, todos los años, según las lluvias o según el clima, según lo que va pasando, van ocurriendo diversas cosas. Y eso lo fuimos descubriendo y es en el fondo lo que vamos a mostrar. Y también, como arquitectas, y siempre los lugares están dentro de un territorio, o sea, nosotros nunca pensamos en la islita que tenemos, sino que está inserto en una atmósfera mayor, y por eso nosotros comenzamos a partir del Valle de la Concagua, o sea, donde está este lugar. Esa va a ser nuestra presentación. Sí, y hay una cosa que yo creo que es como muy importante, que es este inicio, este origen, que en realidad hay que como que agradecer esta invitación siempre, porque hemos ido profundizando cada vez más en el fondo en el tema, pero este florecimiento y latencia tiene que ver con el paisaje de esta zona mediterránea, que es también la manera en que este paisaje se ha adaptado a este lugar que todos los años es distinto, y que todos los meses es distinto, y que tiene unas ciertas condiciones que son específicas de este lugar, y que cada vez nos damos cuenta que hay que cuidar más, en el fondo, que está más en peligro. Vamos a ir pasando. Este plano de Alonso Valle nos muestra todos los Chile, ¿verdad?, atravesado, y todos los valles. Chile está lleno de valles muy cortos, que van entre la cordillera y el mar, en 200 kilómetros. Entonces son torrentes, eso sabemos, ¿verdad?, que nuestros ríos en general son tremendos torrentes, y uno de ellos, bueno, el último valle transversal es el Valle de la Concagua, que es el que vamos a ver. Aquí ya nos ubicamos en las cumbres que tenemos, que también son muy importantes. El Monte Aconcagua es el cerro más alto de América, o sea, no solo en Chile, de América. O sea, estamos en un lugar increíble. La Campana, al lado del Roble, es el cerro más alto del valle de la cordillera de la costa. Y el pequeño, tenemos el Cerro Isla, el Mauco, en la desembocadura de la Concagua, que es una característica de nuestro paisaje, ¿verdad? Los pequeños cerros islas que siempre nos identifican. Y aquí, como este lugar atrajo a pintores, vamos pasando pinturas de distintos, vamos a pasar después posteriormente otras, y aquí es como es el típico, los pequeños valles, las rinconadas. Por eso que ustedes saben que cerca de los Andes hay un lugar que se llama Rinconada, pero está todo lleno de rinconadas entre medio de la cordillera de los Andes. Y una de esas rinconadas que viene ahora es nuestro Ocoa, que también está entre los pequeños esteros, y estos son dibujos antiguos. Bueno, en la zona del clima mediterráneo hay como ciertos libros que la ubican entre la cuarta y la octava región. Hay cierta bibliografía que la reduce, y ciertamente ahora está cambiando eso, ¿verdad? Esta zona de mesomórfica entre la zona árida y la zona más hidrófila del sur, y es una zona que tiene esta característica como geográfica, ¿verdad?, de dos depresiones, la planicie litoral, la cordillera de la costa, la depresión intermedia, la cordillera de los Andes. El Ocoa se ubica exactamente en la cordillera de los Andes, de la costa, y se caracteriza, ¿verdad?, por estos inviernos más lluviosos y una temporada de verano bien seca, ¿verdad? Los dos planos de los dos como fuentes como fundamentales para de clasificación vegetacional
que son el libro de Gajardo, que es el de la izquierda, ¿verdad? Que este es un plano intervenido por nosotros, que es un plano que originalmente son unos patrones distintos, pero que en este plano se puede ver claramente como la diferencia entre entre el matorral esclerófilo, el matorral altoandino y el bosque gaussifolio que viene desde el sur. El plano de la derecha es el plano del libro de Lubert y Fliskov, de la clasificación. Este libro habla del clima con la vegetación. Y luego una descripción de la zona mediterránea desde la cuarta a la octava, o sea, al norte de la séptima, en que aparecen después y aquí está como por capa la zona altoandina con un matorral bajo, un poco denso, de altura. El matorral esclerófilo que tiene matorrales, muy poca cobertura de árboles, que se entrelaza con el bosque esclerófilo que ya presenta más árboles y más altura, y todo el bosque caducifolio que pierde la hoja, o sea, principalmente Nothofagus, que a medida que avanzamos hacia el sur aparece en casi todo el transecto de Chile en el fondo, desde la cordillera al mar, pero en esta zona solo aparecen las zonas de altura, ¿verdad? Como en el Parque de la Campana estaría aquí, ¿verdad? Y el Roble, que tiene esa condición en realidad de ser un bosque relicto, que quedó como una reliquia de la época de las glaciaciones. Entonces, que por condiciones de altura mantiene ciertas temperaturas y por eso se pudo mantener ahí el bosque. Yo quería decir también que una de las características del Parque Nacional La Campana, y bueno, eso lo pueden explicar también mejor los botánicos, pero es como la transición entre la flora y todo el bosque, toda la flora nortina, o sea, del bosque asoleado, y la parte sur donde empiezan los robles. O sea, esto es muy característico, es una diferencia enorme entre la zona norte del Parque Nacional, que está con las palmeras, perdón, y la zona sur que está con los robles. Aquí hay fotos del parque del Cerro Concagua. Ahí aparece, cualquiera que lo quiera ver, cuando vaya hacia el norte, en el kilómetro 55, se ve el monte Aconcagua. Aquí también, aquí lo vemos desde... Como de la zona de Runque. Sí, desde otra zona. Y después nos vamos acercando a nuestro lugar. Aquí están las Chilcas. Lo que tratamos de mostrar es cómo cambia esto en invierno y en primavera y en verano. Y lo interesante de este lugar específicamente es que las Chilcas es el encuentro entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Entonces este es un corredor ecológico súper importante. Cuando encuentran pumas, por ejemplo, en Ocoa, dicen que esta es la zona de atravieso. Entonces una zona, además, que cambia el paisaje desde el norte hacia el sur. Aquí de nuevo cuadros, y las palmas llegaron a Concón, ustedes saben. O sea, hay palmas desde la costa hasta la cordillera de los Andes, de la costa, y todavía hay una palma, y hay algunas bien históricas que recuerdan, digamos, la guerra civil y otros eventos en Concón, que no están en muy buen estado, pero ahí resisten. Y esta es otra palma de Onofre Jarpa, la otra de Marian North, y así muchos pintores. Este es un evento, ¿lo querés explicar tú? Bueno, estas comenzamos a ver ya desde arriba cómo va cambiando. Esto es una foto de julio, ¿verdad? Y otra foto del verano, para que vayamos dándonos cuenta.
es del año 2020. Sí. Habría que verlo como Otra. ahora, en este minuto, como También, está, ¿verdad? Porque eso eran sí. los hielos, o sea, y las nieves en esa época, que esto está cambiando. O sea, Y aquí vamos pasando a... sí, hay una cosa, esto es el Parque Nacional La Campana forma parte de la zona declarada por la UNESCO de la Reserva de la Biosfera. Entonces, que tiene dos núcleos, ¿verdad? Tiene el núcleo de la laguna, ¿cómo se llama? Peñuela. El Peñuela, y la zona del Parque Nacional La Campana, y es una gran zona que tiene estos dos núcleos de reserva, un núcleo de amortiguación y otro núcleo que ellos le llaman de transición. Pero están en una zona súper frágil y muy vulnerable, entonces más bien esto no es que estén protegidos ni haya recursos para conservarlos, sino que tienen esta condición justamente para que sea sustentable en el tiempo y que las comunidades alrededor puedan trabajar en pos de conservarlo, de mantenerlo, por la fragilidad del lugar. De hecho, aquí se nota el centro, el núcleo principal, que es el Parque Nacional La Campana, y los alrededores, que son los lugares de mitigación, que en eso está el oasis que vamos a ir mostrando después. Está en la zona como del ecotono, ¿verdad? De la transición hacia la parte menos protegida. Y también ahí, este otro plano del lado, aparece la zona norte con las palmas y la zona sur con los robles. Se ve perfectamente el cambio entre la zona de Solana, digamos, y la de Umbría. El Parque Nacional La Campana tiene esta condición como de presentar muchas distintas asociaciones vegetales, justamente por las orientaciones de sol y sombra, por la cantidad de lluvia, por ejemplo, y de agua, y por la influencia marítima. Toda la zona como del sur está influenciado por el mar, entonces es mucho más húmedo que la zona norte, y también por los vientos. Aquí está una foto del Parque Nacional. Y este pequeño mapa, ¿verdad?, de la zona, de los hotspots, de las ecorregiones terrestres que son zonas mediterráneas, ¿verdad? California, la cuenca del Mediterráneo, Australia, el sur de África y Chile, que es el 5% de la superficie de la Tierra, pero que tienen el 25% de la biodiversidad del mundo. Entonces, son zonas, además que en clima es una zona muy favorable para la vida, entonces tienen una presión tremenda. Los ecosistemas están muy habitados, entonces, y además son buenos para la agricultura. Y en Chile que hay mucho endemismo dentro de esto, o sea, son especies, hay especies que solo se dan en esa zona, y en Chile, por ejemplo, de 2.500 especies que hay en todo Chile, el 44% es de la zona del Mediterráneo, o sea, casi la mitad de las especies de Chile están en esta zona. Aquí fotos de pinturas de la campana desde el otro lado, desde Limache. Esta es una foto de los robles cuando en el otoño, en la parte sur de la campana. Aquí nos vamos acercando en nuestro camino. Esto desde la zona de Ocoa. Y aquí entonces también vemos cómo se van alterando las laderas, y siempre nos ha parecido que no ha habido un respeto por las quebradas. O sea, la máquina pasa y no le importa el relieve. Igual uno puede cultivar respetando algo del paisaje, como lo hacían los etruscos. Siempre lo nombrábamos, que ellos en Florencia, en todas esas partes, siempre respetaron las quebradas, y había muchos cultivos de olivos, de vides en las zonas intermedias. Nosotros aquí, en muchas partes hemos pasado a llevar y hacemos como un plano de plantaciones sin considerar nuestro paisaje natural. Aquí arriba no se sé ve si se nota mucho. se ve arriba
en la Concagua, ¿verdad? Y la entrada a Ocoa con con las zonas de... Cerca de Calera, Claro, de toda esa Calera zona. está como en esta zona, y y ahí está el lugar que está a los pies del Parque Nacional La Campana. Este es el límite o el área donde está esta parcelación. 2.200 hectáreas, O sea, más o menos es la claro. superficie. Y estas son los distintos años, cómo ha ido cambiando. O sea, se empezó como en el propósito de hacer una reserva ecológica igual, entre comillas, o sea, así se ofrecía a los propietarios. De gran cantidad de los propietarios de esa época se iban entusiasmados con estar al lado del Parque Nacional y tener este concepto de reserva privada, por supuesto, conviviendo con los seres humanos. Y se ha ido cambiando con los años, y ahora, en este momento, se está en un estudio de cómo puede resistir esta cuenca, porque es un lugar muy frágil, y entonces de repente se excede y se están parcelando más de lo que resiste el lugar. Y por eso se ha solicitado un estudio, o sea, se ha solicitado de parte de los propietarios, de los parceleros, digamos, no de la inmobiliaria, se ha solicitado un estudio a la Superintendencia Ambiental porque se ha ido deteriorando en todo sentido, ya lo vamos a ir viendo. Aquí vamos a empezar, entonces este es uno de los aspectos, como es ahora, una vista, digamos, con los caminos sobre los cerros y las laderas y las pendientes, y que se ve bastante erosionado en algunas partes y muy intervenido, pero tiene otra parte que es la que queremos rescatar, que es la que vamos a ir mostrando más adelante. Esta es la quebrada, arriba es donde nuestro lugar, digamos, nuestra parcela está ahí, justo donde hay, en líneas verdes se ven las quebradas naturales del lugar, las tres primeras quebradas. La quebrada de las Lajas es muy importante, que se ve aquí abajo. Nuestra casa está por ahí, donde está ese quillay. Vamos ahora a ir ver, entrando como en zonas. ¿Sigo acá? En zonas. Sí. Sí. Esta es la quebrada de las Lajas, el sector de aguas lentas y asoleadas, que es como... Sí. Es una característica que hace que sean alguna especie muy, muy especial en este lugar, específica. Sí, eso se lo aprendimos a un profesor, Sebastián Teller, que nos enseñó, o sea, en el lugar, cuando se hizo el Jardín Botánico Chagual, se vieron los distintos tipos de quebradas abiertas, asoleadas, quebradas profundas, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, esta es la gran quebrada de las Lajas, que es muy linda, vamos a ir apurándonos, que también tiene, por un lado, la orientación del sol, se fijan, aparecen las palmas combinadas con los cactus, pero también aquí aparecen muchísimas plantas del sur, helechos. Oh, yo también tengo helecho. ¿Qué cosa? Bueno. Y aquí muchísimas plantas de borde agua, pero con sol, digamos, que son típicas de humedales. Los perros. Sí, las mismas. Sí. Plantas de mucha agua. Y entonces nosotros fuimos haciendo de cada una de estas asociaciones este gráfico en que muestra el asoleamiento, el verde permanente, digamos, que sería la parte de abajo, que son los helechos o estas plantas persistentes, y el resto son cómo van floreciendo y cuáles son los colores predominantes. En esto en general florece más que nada en enero y febrero, que no es lo que pasa en el resto del oasis, que florece entre agosto y octubre y noviembre. Pero esto, como está con el agua y está en una quebrada que tiene la protección de las laderas, es diferente. Ahí vamos viendo las diferencias. Ahora vamos a pasar al sector sombrío y cerrado, o sea, la misma quebrada en otro momento,
que está mucho, las laderas están mucho más cerca, o sea, es mucho más profunda y tiene más sombra. Entonces hay pataguas generalmente. Bueno, aquí en realidad tengo que mostrar un poco cómo fue este lugar antes de cuando era de explotación agrícola, maderera. Se hacía carbón. Entonces, aquí hay árboles que son renovables. Se fijan que había un gran árbol que se cortó, entonces se llena de brazos alrededor y aparecen estos árboles que tienen muchos troncos. Es lo que pasa en general en el bosque de toda esta zona. Sí. Cuando uno va al cerro, al Manquehue, a la precordillera, casi todos los árboles tienen esta fisonomía, que en el fondo ahí uno se da cuenta que son puros O renovables. sea, que fueron cortados, fueron usados por nuestros antepasados. Y aquí están entonces la quebrada con las pataguas, las patas en el agua, como dice. Ahí están los peumos que salen muy bien en esta zona. Toda es zona de bosque más higrófilo, hay canelos, hay arrayanes y pataguas, y yo digo que la naturaleza es tan maravillosa que en este lugar más oscuro, primero florecen los canelos en blanco, se iluminan la quebrada del canelo, después la ilumina la patagua a fines de diciembre y después el arrayán en enero. Entonces siempre tenemos una luminosidad con las flores, algo pasa en esta quebrada. Y este es el suelo donde hay distintos tipos de vegetación, de lechos y boqui y otras cosas. Y acompañado de esto que es tan característico de los torrentes de la piedra, que es como muy, o sea, Sí, está en todos los lugares la piedra. muchas piedras. Y aquí entonces también la cubierta de hojas, hojarascas, de otro tipo de material orgánico, natural. Distintos tipos de lecho, hay varios. Y esto entonces sería la diferencia con la que vimos antes, ¿verdad? La quebrada soleada, esta es la quebrada sombría, tiene mucho verde persistente durante todo el año y florecen algunas plantitas o algunos arbolitos también en un periodo más central del año. Aquí vamos al bosque, este es matorral espinoso, que están los cactus, que es lo mismo que vemos las chilcas, que están a cierta distancia. Esos son naturales así, ¿no? Nadie los ha plantado. Entonces cada uno tiene su propio espacio. O sea, cada uno deja al otro su espacio, tiene su aire, y hay como un ritmo de espinos. Y aquí, bueno, los chaguales y los espinos, ¿verdad? En chagual azul, el chagual amarillo. Pero aquí hay predominancia de especies con espinas, Sí. que se tienen que adaptar a estas condiciones de asoleamiento tan fuertes. Y también aquí en el suelo tenemos en la primavera los huillis, que es como el tema de la latencia, ¿verdad? el inicio del desierto florido. Aquí están las especies de este matorral espinoso, como dice la piedra, con altas espinas, y que uno tiene que aprender a convivir con ella. Y un sustrato bajo, que estos verdes que aparecen abajo, que son temporales, digamos, aparecen en cierta época y hay una cubierta, una alfombra verde maravillosa, que no está todo el año. No, ahora ya está empezando con la lluvia que hubo hace un mes, y además con la vaguada costera que decía la piedra, que cae rocío. Está muy lindo, ya está verdecito, esperemos que continúe. Y estas son las piedras con los líquenes y todo tipo de texturas maravillosas que se ponen de distintos colores. Y ahora vamos. Bosque espinoso de los más asoleados. Que serían más grandes que el anterior, que es más matorral. Aquí hay ya cobertura de árboles, o sea, y hay mucha más sombra. Claro, aquí están los espinos y las palmas, por supuesto. Y estas dos situaciones, el espino muchas veces en verano pierde la hoja, es caducifolio de verano, como deciduo de verano, como se dice, que esa es una estrategia para sobrevivir al calor.
y le aparece, y empieza a aparecer este pastito en otoño, muy contrastante con lo que pasa en la primavera cuando el espino ya tiene hoja y tiene este color amarillo de las flores, ¿no? O sea, hay un contraste entre el suelo permanente, entre el suelo y la copa de los árboles. O sea, hay una tensión, como dicen así. O sea, cuando el árbol se pone amarillo, de repente abajo, bueno, verde, o si no, al revés. Claro, pero en nuestro paisaje, y eso hay que como que ir como conociendo, que nuestro paisaje cambia bien poco en realidad, o sea, es muy sutil el cambio. Entonces, este es uno de los cambios fuertes que hay, por ejemplo. Pero esta latencia de estas herbáceas o estas geófitas que están en el suelo y aparecen en épocas cuando hay lluvia, es nuestro gran cambio en el fondo. Pero este es un cambio profundo. Aquí nuestras plantas, las texturas de las palmas, que también, o sea, como dice la piedra, son sutiles, pero uno empieza a aprender cuando vive en el lugar o va, siempre está mirando y descubriendo distintas texturas. Hay una cosa de la palma que el bosque de esta zona es un bosque que es el bosque esclerófilo que podríamos encontrar también en Santiago, en los valles, en todas las laderas de los cerros, en el San Cristóbal, pero este lugar tiene estas palmas que en realidad es como bien particular, y en varios libros, en varias bibliografías, en varias fuentes, habla de que también es un bosque relicto, es un bosque antiguo que quedó por ahí y que se mantuvo por condiciones climatológicas especiales, por la altura. Entonces es como lo que pasa en Fray Jorge, que también se mantuvo porque está cerca del agua, ¿verdad? Un bosque valdiviano en el norte, y es porque tiene unas condiciones particulares. Entonces la palma es realmente como una antigüedad, tiene Da cuenta de los años, o sea, claro. uno siente que es parte de un continuo Claro. continuo de habitar este lugar. No somos los primeros. Esto ya tiene mucha presencia de vida anterior. Pero también quería decir que esta foto uno ve estas texturas estáticas, pero la palma es muy movediza y tiene mucha gracia. Cuando con el viento suena, o sea, no es igual, no sé por qué aquí sucede que las hojitas que tienen chocan unas con otras y suena como el agua, es como una cascada. Entonces, a veces uno se confunde y cree que hay agua en algún lugar y es la palma que está con el viento, está tocando. Pero tiene que ver también con el agua de la palma en general. En esta zona sobre todo están las zonas de quebrada, están las zonas donde corre el agua, o sea, donde sea Claro. por ejemplo, en lugares donde hay arena. Y esos lugares de arena es porque en ciertos momentos ha corrido el agua ahí y se ha empezado Claro. a cubrir de arena en el fondo. Pero también hay unas palmas en la punta del cerro. También, O sea, la pero palma eso decían ¿cómo se que llama? la gente de la CONAF decía, del Parque Nacional, decía que a la palma la habían llevado a los cerros los guanacos. Entonces había todo un plan de restaurar los guanacos en el lugar, porque Claro. los pájaros no podían llevarse la semilla en el fondo. Pero bueno, la cosa es que la palma tiene esa gracia, además cuando uno está conviviendo con ella, no solo siente estos sonidos, porque no son ruidos, sino que también hay brillos, hay una serie de cosas que uno va descubriendo del colorido, que es grisáceo, entonces tiene todo unas gracias de tenerla cerca. Los animales, que, bueno, estas son fotos sacadas en el terreno, generalmente están sacadas por mi suegro, pero son los animales de ahí, los de búho, que son los ratones cola de pincel se llaman, son bien especiales, tienen un hábito de 50 metros, o sea, ellos no viven más allá no tienen mucha distancia de territorio. Los zorros, que sí atraviesan todavía por la casa y por todos los lugares del condominio,
los reptiles, la culebra cola corta, la culebra cola larga, muchas lagartijas y muchos insectos y polinizadores. Y la presencia de las aves, que estas fotos están sacadas allá. Estas son las aves que se protegen entre las ramas. Claro, que viven en este follaje, ¿verdad? Y muchas de ellas se ponen como en la altura también. Miran. Claro, aquí como nos interesan mucho los animales y la avifauna, empezamos a ver que hay unas ciertas relaciones específicas entre ciertas especies y los pájaros, por ejemplo. En términos de alimentación, por ejemplo, hay el picaflor gigante que hay en este lugar, que es bien característico, solo se alimenta de la tupa, que es una flor roja que hay, de la fucsia, cuando hay, y también de las puyas, que son específicas de este lugar. Entonces, súper importante eso. Y hay otros animales como el canastero que solo nidifican en los espinos y en los cactus altos, por ejemplo. Y hay una situación que es la percha, el perchar de los pájaros, que es pararse en las zonas altas, que puede ser o para alimentarse o para protegerse. Por ejemplo, las codornices se para una arriba mientras las otras comen, y esa vigila que no venga ni un depredador. Entonces, Sebastián Teller una vez dijo que no había que sacar las ramas secas de los árboles, porque son súper importantes ecosistémicas para el ecosistema. Por ejemplo, los pájaros se paran ahí, o los pájaros que son, en el fondo dispersan semillas y eso hace que se restaure el bosque. Entonces hay unas relaciones específicas entre las aves y también los polinizadores, ¿verdad? Bueno, aquí hay como unas situaciones, aquí hay unas cosas específicas, el picaflor gigante con la lobelia, las puyas, los pájaros chicos que se alimentan de insectos y que viven en todo el tema del follaje. Aquí está el canastero, digamos, lo que había dicho antes. Aquí están arriba. Ese es claro, aquí están perchando, ¿verdad? Este es el picaflor gigante, algunos tiuques, los tordos, y también hay unas relaciones particulares con los polinizadores y con la mariposa. Por ejemplo, esta es la mariposa del chagual, que solo vive en el chagual, y en el azul y en el amarillo, en ni un otro. Entonces, en la chilensis y en la puya alpestre. Entonces, eso es una cosa que hay que ir como observando. Nosotros hemos visto muchas de estas mariposas, por ejemplo, la Palus, esta mariposa del que solo se da en la cola de zorro. Ahí hay varias relaciones específicas con flores amarillas o qué sé yo. De los polinizadores, en todo caso, está la mariposa del chaguar, la que está a la derecha arriba. De la polinización, el 80% en realidad la hacen las abejas. Y lo que con el estudio que van a ver más adelante de las flores que hay en el lugar y de las épocas, nos hemos dado cuenta que en realidad la flora nativa de este lugar es muy atractiva para estos polinizadores. O sea, no hay que restaurar con esta misma especie. Ahora vamos a pasar al bosque esclerófilo de la Quebrada de las Lajas, que es como la litre que ya hay palma, es como esa asociación, ya aparecen las palmas. Donde estamos nosotros, esa es nuestra casa, ese techito que se ve ahí detrás del árbol, en la quebrada. Aquí está la casa, frente a la casa la hizo otro personaje de la familia, otro hijo. O sea, lo hicimos, claro. Que también se instaló la casa entre medio de las piedras, ya la vamos a ver. Entonces, que tiene dos situaciones: una situación baja, abierta, que es a nivel de lo pequeño, de lo botánico, y la situación alta, que es para mirar el paisaje, lo geográfico. Aquí hay distintas imágenes, y entonces el estudio que hicimos en nuestra parcela, que está aquí, entre la calle San Francisco y está la Quebrada de las Lajas, es por zonificación, que lo vamos a ir explicando. Lo primero son
son los umbrales, son los hitos estos, los hitos, o sea, que también pusimos algunos de los vecinos, algunas palmas que se ven de las palmas, los quillayes grandes y los cactus. Esos son como los hitos verticales. Después vienen los lugares del agua, que son las pequeñas quebradas que no tienen agua en realidad, pero son hendiduras que reflejan el agua, o que se ve la huella, y acá abajo la zona ¿cómo se llama? El desaguadero de la También casa. quisimos marcar de la casa claro, el dren, ¿verdad? El dren. Que también es un agua subterránea que Claro. apareció. Aquí están los umbrales y las circulaciones. Esas circulaciones fueron hechas también siguiendo donde se podía caminar. Y además que es necesario hacer senderos de caminar, porque cuando florecen muchas plantas en la primavera, a veces uno no puede caminar. También están debajo de los senderos, y hay algunas que son muy espinosas, como la ortiga caballuna, o sea que pican, digamos, entonces hay que proteger a los niños, y por eso los senderos son importantes conservarlos y que sean, y además porque así uno pisa siempre por el mismo lugar y no pasa a llevar ni aplasta las plantas cuando están vivas, digamos. Cuando el suelo está en latencia, o sea, con tierra, uno puede pisar por todas partes. Pero ya cuando empiezan a salir las plantitas, hay que tener lugares para caminar y así dejar que florezca el resto. Estos son los senderos naturales. O sea, naturales, O hechos sea, con elementos hecho, del lugar, claro, pero hechos. claro. O sea, Nosotros también hicimos una clasificación de piedras, digamos, las piedras, no sacamos ninguna piedra que estuviera bien establecida, solamente las piedras pequeñas que vimos, las que eran planas, las usamos para senderos, las que depende de la forma, para pequeños muretes, y así, o sea, hicimos un estudio de las piedras. Y aquí hay una piedra que dicen que puede ser piedra tacita, para distintos usos. Los niños las usan de repente como muebles, y aquí entonces hay... Aquí se ven las franjas las distintas franjas de la casa, del predio, desde el camino principal hasta la zona de quebrada. Tiene dos quebradas, o sea, la zona de quebrada al fondo es más ancha, pero tiene una pequeña quebrada al inicio, y nosotros fuimos identificando que habían distintas asociaciones, pero muy leve, o sea, en que predominaba una u otra especie, y con distinta luz también. Claro, que tiene que ver con la luminosidad, pero y también como por esas predominancias, aquí está puesto, en el fondo tienen distintos verdes. Nuestro paisaje tiene eso, ¿verdad? Que son muchos verdes, el paisaje de la zona mediterránea. Y esos verdes en el fondo van marcando, por ejemplo, aquí aparece el litre mucho más fuerte que en la primera parte, que está el quillay y unas pocas palmas. Después en la zona del acceso, que tiene agua, aparece el barraco, el boy en la palma. Entonces fuimos identificando eso. Hay una zona específica, por ejemplo, donde hay una pequeña pendiente más fuerte que el resto, y además está soleada, entonces ahí aparecen las puyas. Entonces, y detrás la sombra de claro, y un boldo que aparece acá, que es la única franja donde hay boldo, por ejemplo. Entonces identificamos como, clasificamos como en franjas el lugar. Y vamos a ir pasando como de franja en franja, en este corte transversal hacia el fondo. Esta es la primera que es donde aparece... Estas son las flores entonces de la primera parte. Lo vamos a... Está el follaje alto, en el fondo la parte alta y la parte baja, ¿verdad? Estas latencias que aparecen en cierta época. Vamos a pasar la madia, sí. Los soldaditos, una pequeña trepadora. Otro soldadito. Y aquí vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Sí, la explanada de acceso. Claro.
el bosque con la palma, bosque esclerófilo y palma, una mezcla. El corte, el lugar, ahí en el corte se va viendo las zonas que son más bajas y las zonas más altas, y también los hitos de los que hablábamos antes. Por ejemplo, en este corte de abajo hay una cosa bien que Sebastián Teller decía, los que se ven como anchos son litres. Hay muchos litres en esta zona, pero los litres son distintos que un litre que por esta situación como de la reforestación, o sea, de los renovales. Entonces hay como que entender eso, que yo, por ejemplo, yo creo que nunca he visto un litre que tenga un solo tronco, nunca he visto, siempre he visto estos litros, entonces. Que son súper lindos además. Flores de colores, eso es lo que teníamos en la primavera, no sabemos si este año va a haber, algunos años no ha habido. Hace 2 años había muy pocas flores. ¿Por qué no? A ver. Chuta. ¿Estás seguro que me mandó el copy? No, espérenme un segundo. Nos salimos sin querer. Pero eso ya lo pasamos. Es que nos fuimos al final sin querer. Ya, ahí. Conecta. Ya. Estábamos y aquí. Claro, ahí vemos la diferencia entre septiembre bien florecidos los espinos, y después en verano. En verano. Y hay una cosa con los espinos acá que tienen una cierta horizontal, marcan como un horizonte dentro del paisaje, y sobre eso están los quillayes, las palmas y la geografía, ¿verdad? Los distintos cerros de la geografía. Y estos son los colores de ese tipo de asociaciones. Con Espino, los arbustos, y con los litre. arbustos de ahí que son el mitique, coyihuay, todos esos arbustos altos. El trébol. Y estos son los más pequeños. Este sustrato aparece debajo de los árboles en general. Y algunas especies que no están todos los años, o están pero casi no se ven. Esta es una especie mínima, o sea, esta flor debe tener 1 centímetro, pero que en ciertos años hemos visto que cubre gran cantidad de la planicie. El azulillo que conocemos. La violetita del campo. Y pasamos a la siguiente explanada, que es donde está la casa, que ya tiene un poco más de espino, ahí se ve. Ahí está la recta, la horizontal. Ahí se ve esa horizontal con el quillay al fondo. Esa es la vista desde la casa, que vemos el techo del espino, digamos, y al fondo el quillay, y a la izquierda los litres, o sea, los contrastes de colores, de altura, de forma. Y otra asociación, que puede ser similar, pero son distintos, o sea, aparecen otras especies. Las ortigas, las añañucas, que son como el primer aviso de la primavera, es la añañuca. De agosto. Y la lobelia, ¿verdad? Esta especie que visitada por el picaflor gigante, por el tordo. Los corontillos. Un tipo de escalonia. Y el tebo con la valeriana. Claro, sí. Ahí están los mitiques junto con las añañucas. Otra especie es la flor de la plumilla, el azulillo, y el Baccharis, perdón, el Nafalium. Nafalium, ahí está el Parque Nacional La Campana. Esto en cierta época se llena de esto. Y seguimos hacia el fondo, hacia una zona donde aparecen, que es mucho más abierta y mucho más sol, y también hay como unos cúmulos de rocas aquí. Eso se aprovechó para hacer la piscina en un lugar asoleado, que lo vemos aquí.
Ahí está la piscina actual, que se puso junto a un grupo grande, es una especie como de zona de laja, que están aquí Y atrás. además estaba casi no había árboles, entonces era muy apropiado. Claro. No tuvimos que sacar más árboles. Y la siguiente franja es una franja de planicie que baja hacia el agua y que tiene sol. Entonces aparecen otras especies. Con los aromas, no hemos hablado, la que pasamos recién, La manzanilla. la manzanilla, que es muy perfumada. Y aquí vamos viendo las diferencias de relieve y de altura. Esta pequeña franja, que no debe tener más de ancho, debe tener 5 o 6 metros, se da otra relación de la especie, que tiene mucho más sol. Aparece a un lado el boldo, y ahí también aparece el tema del aroma, ¿verdad? De los olores en esta franja de pendiente. Este es el viravira. Aparece esta situación, aparecen cactus, puyas y especies de espinas. Y antes de llegar al agua, una zona de espinos preferente, o sea, específicamente tiene mucho más espinos de cualquier otro. Pero aquí pasa algo una situación bien extraña, porque hay espinos y peumos, que es algo como increíble, que de repente peumos entre medio, entonces hay un sustrato húmedo en alguna parte. Y los Echinopsis chiloensis, ¿verdad? Que son estos cactus altos de esta zona que en cierta época florece y es bien bonito porque orientan. Las flores de estos cactus siempre se dan hacia el norte, entonces y tiene una situación como dominante en el lugar por la altura. En las puyas. Y la puya, ¿verdad? Que también tiene unas ciertas relaciones, también visitada por los tordos, por ejemplo, que estos pájaros negros que de repente tienen la cabeza amarilla y uno no sabe por qué, y es porque se alimentan del chagual. Otra asociación que se da en cierta época, no todos los años se da, que es la madia con la violetita de hojas largas. Son especies muy pequeñas estas. Los vinagrillos. Y los oxalis. Lo increíble es el colorido, que quizás uno si hiciera un diseño no pondría esos colores juntos, a veces. Puede ser, sí. Pero la naturaleza los pone de tal manera y en una proporción que siempre se ven armónicos. El oreganillo. Otra especie Es que igual es interesante como verlo aquí en cómo se da en la naturaleza, pero el oreganillo, que es un teucrium bicolor se llama, pero esta especie si uno la regara, por ejemplo, se podría mantener todo el año. En este lugar que no tiene riego, no se le ha establecido un riego porque se trata de mantener lo más natural posible, aparece y desaparece. Él como que se pone feo, podríamos decir, pero a nosotros nos gusta eso, o sea, parte de. Las orejas de zorro que se dan en zonas de agua y también con cierta pendiente, no se da mucho en plano, entonces se da con una pendiente que tiene esta relación con alguna especie. Y la flora, ¿verdad? La flora del lugar, como cada una de estos, de un cuadradito es una especie, que a veces son 2 meses de floración, a veces es un mes de floración, o sea, hay especies que solo permanecen un mes y a veces menos de un mes. Entonces esto muestra esa composición de colorido, ¿verdad? Durante el año. Aquí se ve lo que decía la Juanita, que es de agosto a diciembre, en realidad la mayor como diferencias que se dan por floración. Esta palma, claro. Estas fotos es una palma que es un poco como naturalmente tiene un sentido como un altar. Sí, lleno de piedras abajo, o sea, y ella posada al centro tiene su majestuosidad.
Y estos pastos maravillosos, que esos césped que cualquiera los quisiera en su Sí. casa, son maravillosos, pero Que, son, claro, replicarlo sería como muy nosotros difícil. no los dominamos, ellos salen cuando quieren. Y estas son las salvias, la salvia macho, que es de semisombra, y que esta planta que se ve tan linda ahora en esta época, el otro día hacíamos el comentario que después se seca completamente. Entonces en verano es una planta sin hoja, y la gente cree que está seca y la sacan. Y resulta que estas plantas son de otoño a primavera, y en verano ellas descansan, por eso se llaman deciduas de verano, y tenemos que aprender a quererlas aún así en verano cuando están pasando su momento de sequedad. Hay varias así. O sea, El es tebo, una hay mucho, adaptación, de nuestro paisaje. una evolución en el fondo para adaptarse Claro. a este clima. Muchos de estos arbustos Al son igual así. que estos que tienen otra estrategia, la estrategia de la alzomeria y de la azulillo son geófitas. Tienen un bulbo que se guarda, se conserva y si las condiciones son favorables, aparecen en la siguiente temporada. Pero es una forma evolutiva, en el fondo, de adaptación. La alzomeria pulcra es esta. Y esta es la otra alzomeria, la alzomeria, Lictus, que es la el color luto, naranja, que tiene relación con con la mariposa. esta mariposa, que es la mariposa cuya larva está en la oreja de zorro, por ejemplo. Entonces, hay unas situaciones como muy específicas, unas relaciones que se dan en este lugar. Esta mariposa no se ve en todas partes, o sea, está relacionada con la flora nativa. Otra, el Los viravira contrastes con de el colores. luto. Y aquí donde hay más sol, mucha más biodiversidad, ¿verdad? Mucha más cantidad de flores. Bosque esclerófilo, comunidad lítrica y palma. Esto es fuera de la parcela, en los bordes de los caminos. Lo quisimos poner porque es como muy presente esto dentro del terreno, ¿verdad? Es como parte del Hay plantas que no siempre se dan en nuestro terreno. claro, Algunas sí. eso tiene un poco que ver con esto de la reserva de la biosfera, ¿verdad? Que cambian muy pocas condiciones y la biodiversidad, o sea, la diversidad es distinta. Las adenias y los espinos arriba, que no están en la parcela nuestra, no hay. La Rhodofiala advena, que es bien particular porque es una flor que se da en verano, en pleno febrero, es muy raro eso. Otro tipo de lobelia que hay en otra zona, uno solanum y el stachys. Otra especie, las calceolarias, que siempre están en las orillas de los caminos, en los cortes de terreno, por ejemplo. Los chisanthus, las madias, el tomatillo, el natri, que le dicen. El wilmo rosado, hay campos así abiertos, pero praderas. claro, y que necesitan, que son como paños grandes, necesitan harto sol. Y aquí está el total, el colorido de todo con la base verde de la zona sombría, y todas las plantas, cada uno de esos cuadraditos corresponde a una especie y su época de florecimiento. Entonces, eso es cuando están las mejores condiciones del oasis. En este momento yo creo que vamos a tener menos flores. Claro. Depende cómo siga la lluvia. Estas son la variedad de colores y de flores. Este es el final. Sí, me parece que ahí llegamos al final. Sí. Lo dejé compartir. Así que ahora sí, no sé si alguien quiere hacernos preguntas. Muchas gracias, Kiera y Juanita. Dejamos abierto entonces para las preguntas. Había una pregunta en el chat, pero creo que ya se respondió, que era de Paulina: ¿cuánto riego tiene el predio? Ustedes acaban de comentar que el predio no tiene riego alguno. Pero lo riegan, cada cierto tiempo, o sea, no tiene riego instalado. Tiene riego instalado. Yo sí, lo regamos solamente las plantas nuevas que ponemos. Regamos con manguera.
una vez a la semana. Cristina Felsenhart, hola Cristina, gusto de Hola. saludarte. Cristina, qué Hola. alegría verte, Cristina. Sí. Igual. Tiene una pregunta. Nuestra gran gurú, maestra. No, Annie. Claro, de la piedra y mía, pues, de Sí, todos modos. absolutamente. Cristina, por Qué favor. lindo. Oye, yo, bueno, en primer lugar, obviamente, felicitarlas porque de las cosas que impresionan aquí es cómo ustedes se fueron cambiando de escala, desde el gran paisaje hasta ver esas pequeñeces maravillosas que no mucha gente ve. Mucha gente pasa, pisa y se va. Eso lo encuentro maravilloso, y la otra cosa es la persistencia, porque yo sé cuánto tiempo le han dedicado a esto. Es realmente maravilloso también aprender a convivir con la naturaleza, digamos, propia del lugar. No voy a decir nativa, sino que propia del lugar, porque que lo que es nativo es una palabra demasiado ancha. Y quería hacer una observación que viene más bien, digamos, por el lado de mi pasado, y es el concepto de bosque. Yo cuando pienso, cierro los ojos y pienso en mi bosque de niña, eran todos monópodos. O sea, jamás a nadie se le ocurriría decir que está en un bosque cuando hay puros renovales, ¿verdad? Pero acá, justamente por esa depredación de tantos años, lo que nosotros llamamos bosque aquí son lo que tiene formas de arbusto, pero que en realidad es un árbol que le quitaron su pata principal. Entonces, eso se me ocurre que falta como una palabra que denomine, que le ponga un apellido al bosque. Ese bosque que, no sé, uno los ve por todos lados, ¿verdad? Que son, yo diría, matorrales. Para mí son matorrales, para ustedes son bosques. Pero yo creo que hay necesidad de pensar en una palabra que denomine el bosque específico del renoval. Yo creo que, porque la sensación dentro de esos bosques, digamos, de donde yo vengo a esto, es completamente diferente, porque el bosque de Renoval es un bosque con sol. Y yo pienso en mi bosque y si no sabes bien, es difícil de salir, porque no tienes la referencia. Hay luz, pero no hay sol. Entonces, nada, siempre pienso que le falta un apellido al bosque. Y la otra cosa que quiero decir que puede servirle a la gente que trabaja en diseño de parques, algo que ustedes dijeron y que es bien importante, y es uno cuando diseña piensa que hacer senderos en un paisaje natural es quitarle la libertad al usuario. Y yo creo que es fundamental justamente hacer los senderos, porque tal como ustedes lo mostraron, porque si no la gente pisa todo y nos perdemos la posibilidad de toda esta microflora de cubresuelos. Así que yo creo que los senderos son fundamentales en paisajes, cuando uno trabaja en paisajes naturales. Eso. Gracias, Cristina. Fantástico. Y las fotos son maravillosas. Casi todas de Piera y de mi marido, algunas mías. Preciosas. Muy, muy buenas, Gracias, porque Cristina. no son solamente bellas, sino que realmente muestran lo que uno necesita ver. Que en realidad, o sea, gracias Cristina, que bueno los comentarios. Pero además eso es que yo encuentro que es como maravilloso nuestro paisaje, o sea, como que nosotros nos empezamos a enamorar de este lugar y hay que enamorarse de nuestro lugar.
entenderlo, pero también para cuidarlo, como tú dices, es fundamental el tema del sendero, justamente como para diseñar algo, solo necesita a veces hacer eso, solo el sendero, y hacer ese límite, ¿verdad? Sí. Cristina, Educar, diste trabajo, educar para ver. Sí. diste trabajo esto del bosque. Yo pensaba, ¿a quién? Porque no es solamente a los botánicos, a los forestales. Tenemos que pensar eso que tú dices, que esto del... Porque nosotros distinguimos, el matorral le llamamos cuando es con arbustos. Sí, Y estos árboles son un poquito más que arbustos. O claro, sea, claro. yo pensaba como en la altura. Claro, Sí. pero Claro. como bien dices, yo creo que Sí, es importante que sea una percepción multiprofesional, digamos, sí, porque lo que nosotros estamos viendo, los que estudiamos arquitectura del paisaje, estamos viendo, eh, por ejemplo, ustedes no trabajan mucho con los nombres científicos de las plantas, sin embargo, dicen otras cosas que el botánico no dice, claro, ¿verdad? Entonces, justamente. yo creo que tiene que ser multiprofesión, multidisciplinar, porque vemos cosas complementarias, no voy a decir Claro, distintas, porque Sebastián Teller ve lo que vemos nosotros también, pero, pero para educar yo creo que es fundamental la multidisciplina. claro. Y yo creo que también es muy importante eso de definir bien las diferencias y no uno reemplazar a otros, que eso lo aprendimos de siempre. Yo lo aprendí especialmente cuando hicimos el Jardín Botánico Chagual, porque me tocó más estar en la parte relacionada con los botánicos. ¿Qué puedo aportar yo como arquitecto a eso? Y ahí empecé a aprender que tenía otra manera de mirar lo mismo, mirar el mismo lugar, pero es desde nuestra profesión, digamos, desde nuestra, más que Disciplina. profesión, como de nuestra mirada distinta. Sí. Muchas gracias. Hay una pregunta para Pierre y Juanita de Alejandro Peñalosa. Alejandro, no me hagas muchas preguntas, por favor. Hola Juanita, una delicia ver esta presentación y escucharla también. Quiero hacerle una pregunta que es un ejercicio que tiene que ver con la experiencia que ustedes han vivido, porque ustedes han estado estudiando harto tiempo la aparición y desaparición de plantas en su parcela. Entonces, el ejercicio es, a la luz del cambio climático, a la luz de la mega sequía que estamos viviendo, ¿qué queda y qué es menos, qué es lo que queda para el futuro en una situación como la que estamos viviendo hoy día? Como arquitecto, porque tú eres biólogo y sabes muchas otras cosas. Yo en este minuto lo estoy reflexionando, no he tomado decisiones, pero sí hay algunas, o sea, voy intuyendo ciertas cosas y que también las voy aplicando en la medida de lo posible, como se dice. Pero, por ejemplo, he pensado no solamente en los árboles más grandes o en traer plantas del norte, que esa es otra posibilidad, sino que, por ejemplo, la puya, yo la otra vez te decía, yo creo que los distintos tipos de chaguales, que ahí hay 3, ¿verdad? En esa zona que se da muy bien, la puya azul, o sea, la alpestre, la chilensis y la cerúlea, que eso mantiene verde invierno y verano. O sea, aunque haya sequía, ellos resisten cualquier sequía y la sensación de verde la voy a tener igual. Entonces, eso he tomado como esa decisión, pero es una de las tantas cosas que podemos hacer. Creo que hay que rescatar a la puya y ponerla como... Eso veo por ahora. Después hay muchas otras cosas que ir pensando, con la ayuda también de Alejandro. Tú llevaste el carbonillo, me regalaste un carbonillo, me regalaste
un Guayacán, que se están dando maravilloso, o sea, también ver cómo uno puede traer algo, pero eso también es algo que conversar, porque otra persona me decía, la Mónica Musalem, me decía, mira, el bosque esclerófilo hay que seguirlo plantando, pero va a crecer la mitad, o sea, va a crecer pequeño, porque es con poca agua, pero no puede desaparecer. Entonces, yo creo que es un tema de conversación entre las multidisciplinas, como dice la Cristina, porque tenemos distintas maneras de aportar para recuperar estos lugares o para darle un futuro con vegetación, digamos. No sé qué te parece. Perfecto. Oye, y en ese sentido, ¿tú piensas que puede haber una predicción respecto de que va a haber una dominancia de arbustos por sobre plantas herbáceas, por ejemplo, de aquí en más? No es necesario. Por eso te digo que no lo he pensado tanto, porque hay otros árboles, hay árboles que yo creo que se pueden dar bien en el secano, así como más al norte también hay algunos árboles. Incluso la palma, fíjate, a pesar de que necesita agua en los primeros tiempos, pero cuando uno ve esas palmas allá arriba en la cumbre, uno se pregunta qué pasa. O sea, hay que ir probando. Yo creo que no hay una solución, y también el Wingán y muchos otros que los he visto en la cuarta región, y que se dan acá también. A lo mejor hay que ir eh, enfatizando más lo que es más de secano en este lugar. Pero, o sea, como para complementar, de lo que hemos observado, que también en otras zonas de bosque esclerófilo, por ejemplo, nosotros vivimos en el Arrayán, que es el bosque esclerófilo de la precordillera de Santiago, nos hemos dado cuenta que por ejemplo, es súper importante la sombra, entonces, como para que esas herbáceas puedan aparecer, y también para que arbusto, para que se restaure con las mismas especies de la zona. Entonces, nos hemos dado cuenta que por ejemplo, hacer el esfuerzo de mantener los quillayes, por ejemplo, ayuda a que después aparezcan, y los litres también, empiezan a restaurarse solos, y han empezado a aparecer quillayes desde cero, coyihuayes, por ejemplo, ázaras, y después con eso asegura que a la siguiente temporada aparezcan los azulillos que se dan en esta zona de Santiago, que también se dan en Ocoa. Yo igual pienso que hay como un tema no sé, es como de densidad y de jerarquía, no sé, a lo mejor no van a aparecer la misma cantidad de Olsinium en esta zona, pero pueden aparecer un poco menos, o sea, seguramente va a ser un poco así, ¿verdad? Pero hay que densificar, yo creo, con esas especies, el boy, ir viendo, bueno, no. Hay que ir, o sea, nosotros hemos ido observando en el fondo y viendo cómo, pero hay que seguir observando porque está aquí en esta zona, por ejemplo, en la precordillera, los litres se están muriendo en las laderas, entonces, o sea, claro, uno puede regar una parte, pero en realidad va a ir cambiando y no sabemos mucho para dónde vamos, pues. O sea, es difícil. Chao, Cristina, gracias. Gracias. Chao, a ustedes, gracias, chao. Chao. Gloria, estás apagada. Ya, ahí sí, perdón. Sí. Gracias. Estaba comentando que voy a leer la pregunta de Jessica Barahona, que es estudiante de nuestro curso y está sin micrófono. Ella destaca el excelente análisis y el nivel de observación y le ha encantado la presentación de ustedes. Ella tiene como 3 preguntas en definitiva. ¿Se ha identificado las especies específicas de cada comunidad vegetal? Es la primera pregunta. La segunda, ¿cuáles de ellas son las predominantes y cuáles son las asociadas? ¿Y cómo se relacionan con las elevaciones? Mira, las asociaciones
nosotros hemos identificado las que hemos visto, pero donde ella puede encontrar todo eso, esos elementos, toda esa información en los dos libros que mencionamos al principio, el de Rodolfo Carvajal, Gajardo, y de Érico Lubert, el hijo de Érico, de Federico Lubert y Pliskov. Porque hay muchas variedades, entonces nosotros aquí mismo no es que decimos litre spinopeumo, pero aquí están las predominantes, por ejemplo, de cada franja, pero claro. después sí ponemos las principales en el fondo, pero en el libro también de Pliskov y de Gajardo hay muchísimas, por ejemplo, de una de estas hay varias variedades, entonces nosotros nos adaptamos un poco a eso y tratamos de identificar lo que teníamos, pero nunca una cumple con todo lo que aparece en el libro. Por ejemplo, no tiene todas las... O es más amplia y aparecen menos. Entonces te fijas, porque es lo que pasaba con el Jardín Botánico, que en el Jardín Botánico de Santiago, Sebastián hizo un listado de lo que debería ser, pero que a lo mejor no representa no sé, representaba territorialmente algún lugar, ¿verdad? Sí, a la campana. Menos uno. Pero no aparecía, por ejemplo, otras especies de las que aparecen acá en esta zona específica. Claro. Eso es bien bonito de nuestro paisaje. Hay como una cantidad de especies, un catálogo de especies que va cambiando. O sea, en cada una de estas franjas, por eso pusimos esto arriba, las predominantes están arriba. Son muy sutiles, están todas relacionadas unas con otras. O sea, hay más donde le ponen litre spinopeumo porque hay más de eso, pero también hay otras. Y las tenemos identificadas, pero no así tan exhaustivamente. Por eso te digo, y además tratamos de adaptarnos a esto de los libros, porque también ellos tienen hay mucha sutileza, muchos matices. Y eso parece que es lo propio de nuestro... Claro, es interesante. Esos dos libros son súper interesantes porque Gajardo lo que hace es que describe todas las asociaciones y describe dentro de las asociaciones las especies representativas, las comunes, las acompañantes, por ejemplo. Y después Pliskov, que toma de base el libro de Gajardo, agrega otras comunidades que están descritas por otros autores. Entonces, es bien interesante ver esos libros, o sea, ver esas fuentes, porque uno después busca ya la asociación que describió Oberdorf, o no sé, o hay muchos autores distintos, ¿verdad? Que son todos los botánicos que han trabajado en esto, y uno busca esa asociación, a veces están en internet y es fácil de encontrar, y uno encuentra pequeñas diferencias, o sea, que aparece una especie que no estaba en la otra, entonces es como un trabajo en que hay que entrelazar como toda esa información. Claro, pero volviendo al tema también que dijo la Cristina, nosotros somos arquitectas y paisajistas, amantes de la naturaleza, naturalistas, pero tenemos que verlo, entonces por eso vemos, por ejemplo, el asunto de la luz, del color, de los tamaños, de las proporciones entre lo bajo y lo alto. O sea, todo tiene que ver con la forma, un poco, con el espacio. Entonces, en eso tenemos que irnos nosotros desarrollando más, o sea, aplicándonos más, pero con el apoyo de los botánicos y con el apoyo de las otras disciplinas. Pero nuestro enfoque tiene que ser con la especialidad, porque eso es lo que podemos aportar nosotros, que nadie nos va a reemplazar en eso. Muchas gracias, Juanita. Hay un comentario, una persona solicita si pueden ahondar respecto al valor medioambiental y paisajístico específico de las quebradas y agrupaciones de piedra en el entorno natural. ¿Qué rol cumplen y por qué sería valioso mantenerlas en su lugar? Lo pregunta en relación a un proyecto en el cual están buscando proteger una pequeña quebrada de escorrentía intermitente, dado que el trazado de vialidad propuesto interfiere con la misma. Yo diría que la quebrada, aparte de que es muy parte de nuestro paisaje,
y es la conductora de las aguas y de todo tipo, porque las quebradas son desde las hendiduras. Desde la hendidura en una ladera es como el primer signo de un conducto de agua, ¿verdad? La ladera, esa diría yo que es como lo antes que una quebrada. Y van habiendo muchos tipos de estos cauces, y algunos que se llaman más propiamente quebradas y pueden ser intermitentes o no. Pero lo primero entonces es el relieve, o sea, cuál es la forma de esta quebrada, cuáles son sus laderas, la orientación que tienen, soleamiento, digamos, si son de norte a sur, de oriente a poniente, cambia radicalmente. O sea, aquí en nuestro país generalmente son de oriente a poniente, entonces son laderas asoleadas, pleno sol, norte, y ladera de umbría, que es la de sombra. Eso es una cosa que hay que ir viendo. ¿Cómo es la forma de estas quebradas? Si es más sombría o más abierta, eso lo mostramos hoy día. Y también es el conductor del agua, y en cualquier hendidura se produce siempre una humedad. Entonces, en el fondo es como el envase, incluso hay un tipo de paisajismo que justamente en las zonas xerófitas, que hacen hendiduras porque ahí se llega toda la pequeña humedad que puede haber, y se protegen las plantas también como con las sombras de alrededor. Entonces, la quebrada como forma tiene todas esas condiciones. Podríamos hablar, y también, perdona, Piera, que también en la vegetación se nota que va de más alta, de la altura, digamos, la parte más profunda, los árboles son más altos, y va hacia arriba también bajando la altura de las plantas, ¿verdad? Se puede ver de muchas maneras. En eso está muy relacionado con las piedras, porque en general las quebradas de nuestra zona tienen piedras, porque como son torrentes y estamos en pendiente, ¿verdad? En esta situación de este corte muy cortito, de mucha altura, de la cordillera alta hasta el mar, siempre están en pendiente estas quebradas, ¿verdad? Bueno, en la parte como más baja, ¿verdad? De la olla, de una olla de agua, digamos, pero ahí yo creo que las piedras tienen un rol fundamental, porque la piedra lo que hace, además de ir deteniendo el agua y atrapándola, manteniendo las humedades que decía la Juanita, ahí se produce, en el fondo ahí se produce, mucha de la vegetación se produce justamente en relación con estas piedras. Y estas piedras además tienen relación con toda la fauna, la avifauna. Por ejemplo, hay mariposas que necesitan tomar agua, y en general lo hacen en estas rocas. Detrás de la piedra. Sí, es que es súper importante. El otro, que las quebradas son los corredores ecológicos naturales, diseminan las semillas, o sea, solo el agua, digamos, pero también los pájaros se mueven a través de estos corredores, en el suelo, a nivel de follaje y a nivel de altura de las ramas más altas. Pero las quebradas, o sea, lo que decía la Juanita al principio en esa imagen, que se veía este campo, ¿verdad? Que uno lo ve en toda la zona de la Concagua, donde han puesto paltos por todos lados y hasta muy alto, sacan todos los cactus y las pullas del lugar, y se olvidan de las quebradas en el fondo, y estos corredores, ahí se rompen la continuidad ecológica. Entonces, es bien interesante en ese sentido. La palma, por ejemplo, cumple un rol bien fundamental en los corredores de agua, porque de alguna manera, si tú empiezas no proteges las quebradas, el agua los cauces se empiezan se empieza a desfigurar, el paisaje empieza a moverse completamente. Entonces se produce al tiro una erosión que es bien latente en muchos lugares donde eso se ha perdido en el fondo y no se ha protegido. Hay otra cosa con las piedras ahora, que no en la quebrada, sino que fuera, en cualquier parte, allá en las partes más planas, eso que también tiene solana y umbría, y hacia la parte de la sombra salen los helechitos. Y una vez un maestro me llevó
un sapito de las piedras, qué emoción más grande. O sea, un sapo en un lugar absolutamente soleado, pero estaba metido debajo de una piedra en la parte de la sombra, en la parte húmeda. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vemos arriba, pero que también hay abajo. Y la piedra, lo otro que, bueno, que todos sabemos, que conserva el calor, ¿verdad? O sea, después en la noche tú tocas la piedra y si todavía tiene un calor, o sea, hay algo, Bueno, bueno, de hecho en Ocoa el ratón con la pincel, ¿cómo se llama? sí, el ratón de las piedras, el roedor, no, no se es el llama así, único, digamos, de U. pero muchas de las arañas también viven debajo de la piedra. O sea, hay todo un ecosistema que está relacionado con ese, hay toda Bueno, una fauna. Muchas gracias. Ren, ¿alguien tiene otra pregunta? Yo tendría dos Comen- preguntas que tienen que ver en parte con lo que plantea la Cristina y que tiene que ver con el tema del nombrar y por otro lado las referencias con las cuales uno ve el paisaje. Y en ese sentido, claro, la Cristina está, cuando dice bosque, como que su bagaje cultural es más bien europeo. Y en ese sentido que es interesante, por un lado, digamos, el tema de cómo nombrar las cosas, en el sentido de que te permiten mirarlas también de otra forma. Entonces, yo quizás discreparía con la Cristina, digamos, en el sentido de que hay zonas, digamos, que efectivamente no son bosques extensos. Sin embargo, hay instancias, y especialmente en la zona central, que son como rinconadas, son como instancias, digamos, donde de alguna manera se produce una sensación de bosque. No es un bosque continuo, pero sí, digamos, hay esta condición muy húmeda y también depende mucho, digamos, del caso que uno esté hablando, en el sentido de que hay quebradas que son boscosas enteras. Pero encontraba, digamos, interesante el tema de cómo nombrar y, por ejemplo, y en ese sentido te cambia la mirada. Esa, digamos, una observación y que tiene que ver, digamos, también si podrían como aclarar si la palabra latencia es un tema disciplinar o es una forma de poder nombrar esta vegetación que aparece y desaparece y no aparece siempre. No sé, digamos, quería, digamos, esa era una de las preguntas que ponía sobre la mesa. pero para mí, Ren, no son preguntas, son cosas que hay que hacer. O sea, tenemos que, la palabra latencia se le ocurrió a mi hijo, digamos, hace muchos años, al principio, por, para recurrir de alguna manera a nuestro lenguaje, pero como también desde nuestra mirada arquitectónica, que tiene otra, a lo mejor biológicamente tenemos que preguntarle a otra, pero eso es lo bueno, que tenemos que ir definiendo, estas cosas se van planteando, te fijas, se van haciendo conscientes. O sea, yo feliz de que si nosotros podemos aportar con esta charla a ser más conscientes y a darnos más trabajo, a abrir todo lo que estamos desarrollando, o sea, que es como una tímida manera de abrir un campo que está abierto hacia todo. O sea, nosotros que nos gustaría, y eso es lo que nos gusta, que se abran distintas, no solo preguntas, sino que ahora a lo mejor quedó como tareas, distintas tareas. Buscar esos nombres, o lo que decía Alejandro, ¿qué tenemos que hacer allá con el bosque esclerófico, con el cambio climático? ¿Qué hacemos con nuestro lugar? Yo creo que tenemos que ir eh, buscando maneras, actuando y viendo qué pasa. No tenemos la solución, no tenemos la respuesta a todo, pero sí nos parece fantástico eh, ser riguroso y para eso tenemos que avanzar. Con otras palabras, y tú hablaste al principio, Ren, del lenguaje, de la palabra, y a lo mejor
eso es una cosa que se te, aquí se te abrió el camino para ayudarnos. Y una otra pregunta, tanto a Piera como a Juanita, es con respecto, si uno pudiera escoger una imagen representativa, digamos, más que representativa, digamos, en el sentido de que muchas veces uno asocia un paisaje a una imagen. Y en ese sentido, claro, nosotros ahora estamos viendo con la presentación un colapso de tiempo, en el sentido que estamos viendo verano, invierno y Claro. que, digamos, es bien notable. Sin embargo, digamos, cuando uno está en un lugar, tiene como ciertas imágenes del asunto que son representativos del lugar. ¿Ustedes escogerían una? De, Que represente el mismo lugar, digamos, dice Purana. Sí, sí, que hable, digamos, que uno diría, ¿sabes qué? Esta foto no podría ser de otro lugar o el dibujo o un cuadro que no fuera, digamos, el lugar donde que están representando. En el sentido que uno podría decir, bueno, parte del asunto es la imagen de la charla que ustedes colocan al principio, que obviamente uno diría, mira, tiene algo de representativo, está la palmera, uno reconoce distintos estratos, pero es bien interesante que también en el lugar, si bien la vegetación tiene estrato, las visiones lejanas tienen estrato. En el sentido de que uno reconoce unos primeros planos que es con vegetación, después digamos un plano más alto, digamos que es rocoso, y después uno ve como una cordillera, digamos, más lejana, que es también característica, digamos, es característico del lugar. Entonces la pregunta es, digamos, si, digamos, claro, un pintor de alguna manera trata de hacer eso, digamos, de buscar una imagen que es representativa y uno dice, ah, mira, es un paisaje. Era una curiosidad, nomás como... pero mira, Ren, perdona, por ejemplo, aquí en esta franja que está mostrando la piedra, para mí por lo menos lo más representativo son las tres franjas, esa que dice que ya hay boldo litre peumo, que es la más oscura, Sí, la más clara, que es la espino puya, quisco, y después una pequeña que viene, que vendría al lado, que tiene una palma, que no es toda la verde. O sea, en esas tres franjas aparece todo como resumido todo lo que hay no solo en nuestra parcela, en general, digamos. sí, Bueno, pero te fijas porque tiene la parte verde oscura, tiene la parte soleada y tiene la parte con la palma y el espino. sí. Pero también es interesante lo geográfico, yo encuentro de lo que tú dices, Ren. O sea, que hay, que es como como una foto, ¿verdad? Que es una foto en que uno ve un primer plano de las flores chiquititas debajo de un arbusto un poco mayor y después el plano de la palmera y de los quillayes y después el plano de la campana. O sea, eso también es muy representativo. Claro. O sea, No era, mira, era como poner... es para reflexionarlo. sí, 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 no. Muy bien. Bueno, llegamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tanto el público del curso como el público lejano. Tuvieron una audiencia muy alta, Juanita y Sí, Piera, así que es bien, qué ha bueno. sido bien útil. No nos hemos dado cuenta todavía. Y lo encuentro excelente que la hayamos grabado. Va a quedar para la historia esto. Ah, ya. Ahí está. Ahí. Bueno, yo creo que no nos queda entonces más que agradecer, a menos que alguien quiere proponer otra pregunta. ¿Sí? Nosotros también tenemos que agradecerles a todos. Sí. Sí. Y agradecerle especialmente a Ren y la Gloria, que siempre, gracias a ellos, digamos, seguimos entretenidos con esto, y también a todas las personas que se interesan. Y yo creo que por las preguntas que nos han hecho y
creo que es un tema que está muy latente, o sea, está muy, tenemos que por todos lados, de alguna manera, aportar nuestra experiencia o lo que nos interesa. Yo creo que me impresiona realmente cuánta gente está con todo esto del cambio climático, de proteger nuestro lugar, no solo el oasis, o sea, proteger donde estamos, donde vivimos, y eso es emocionante. Y hay una cosa que lo hablamos antes de, no lo incluimos en la charla, pero este pequeño sitio es parte de un loteo y de un loteo que venía con estas reglas antiguas de la planificación territorial de las zonas no urbanas. En ese sentido, todos los cambios y la nueva ley, digamos, lo que se está pensando en que ya no sea solo una subdivisión que puede ser en cualquier parte y sin consideraciones de la geografía, por ejemplo, me parece como un avance en eso, que ya se quiera como pensar en lotear lo menos posible y que la conservación sea como lo más importante y mantener como la misma pregunta de la persona que está trabajando en un proyecto con esa quebrada, ¿verdad? Mantener en lo posible toda esa geografía nuestra que es tan particular, ¿verdad? Y tan importante. Y también, o sea, y con lo que dice la Piera, y que es posible lotear que uno pueda vivir en un lugar así, buscando, no haciendo como un igual para todo Chile, porque lo que había ahora era una parcelación, todo 5.000 metros da lo mismo que sea en plano, en quebrada, en el norte, en el sur, donde fuera. Entonces, yo creo que ahora esto llama, eh, últimamente, digamos, con todo lo que está pasando, llama a reflexionar y a profundizar y hacer estas diferencias con la geografía. O sea, el hombre puede convivir con la naturaleza, no es que haya que descartarnos, por decirlo así, para que se conserve, sino que cómo aprendemos a vivir y conservar y contribuir a mejorar el lugar y a comprenderlo, sin negarlo. Sin negarnos. Claro. Muy bien. Muchas Muchísimas gracias. a ambas. Sí. Y por Gracias. lo tanto cerraría la sesión. Es una pena que no las podemos invitar a un café para seguir hablando más informalmente.